1:18 p.m. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral investigan una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. El origen de esta nueva indagación surge de la aprobación por unanimidad de la destinación de 600 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera, de la USO, el poderoso sindicato de trabajadores petroleros, para una destinación que llaman, abro comillas, campaña Petro Presidente, campaña político-electoral, el papel de los trabajadores. Don Andrés Carmona, ¿qué más dice el documento? Ricardo, mire, así se desprende este documento de relatoría de la 20ª Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados de la USO, que se realizó en Girón, Santander, el 8 y 9 de junio de 2022, exactamente 10 días antes de la segunda vuelta en que Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia. El acta señala específicamente que se solicitan 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta. Vamos a empezar a publicar las imágenes aquí en nuestro Visual Radio y puede ver el documento de relatoría, reitero, 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación, refrendar lo entregado. Según este documento firmado por Luis Hernando Álvarez Álvarez, presidente de la 20ª Asamblea Nacional de Delegados de la USO, con el visto bueno de la comisión relatora conformada por William Guzmán, Mauricio Álvarez y Cristóbal Silva, la moción en la que solicitaron los 600 millones de pesos para la segunda vuelta de la campaña Petro Presidente, ahí estamos viendo el aparte específico del documento, fue aprobada esa entrega de 600 millones de pesos por 79 votos de los asambleístas. Pero viene el siguiente paso, Andrés, y es la revisión de los aportes de los ingresos y de los gastos de la campaña presidencial, tanto en primera como en segunda vuelta de la campaña presidencial de Gustavo Petro. ¿Qué encontramos? Así es, Ricardo. Mire, Blue Radio revisó los reportes de ingresos y gastos de la campaña presidencial, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y los reportes de los años 2021 y 2022 de los partidos que en ese momento integraban el pacto histórico: Colombia Humana, Polo Democrático, Maíz, ADA, AICO, Unión Patriótica y Partido Comunista. Y dicha donación no aparece, Ricardo. Mire, Blue Radio intentó comunicarse con el entonces presidente de la Junta Nacional de la USO, John Rodríguez, y con el presidente de la Asamblea en la que se aprobó este desembolso. Ustedes lo están viendo ahí en nuestra señal de YouTube, Luis Hernando Álvarez Álvarez, pero no fue posible obtener explicaciones de la donación. Sin embargo, y aquí viene la segunda parte de la historia, las actuales directivas de la USO suministraron una tabla de Excel en la que hicieron una relación de gastos de los recursos aprobados en la Asamblea para la campaña Petro Presidente, en la que aparecen varios hechos llamativos, por decirlo menos. En primer lugar, las facturas que reporta la USO suman 500.563.000 pesos 551, cerca de 100 millones de pesos menos que lo aprobado y refrendado en la Asamblea, que fueron en total 600 millones de pesos. Ricardo, en segundo lugar, la relatoría señala que la donación tenía como destino específico el transporte y alimentación durante la jornada de votación de la segunda vuelta presidencial el 19 de junio de 2022. Lo curioso es que aparecen registros de facturas con fechas del 27 de mayo de 2022, 2 días antes de la primera vuelta presidencial, e incluso hay facturas con fechas de julio de 2022 y posteriores. Podemos mostrarles imágenes a los amigos. Ahí están las imágenes. Sí, de la factura. Mire, varias cosas. Se aprueban los 600 millones de pesos el 9 de junio, pero se están pagando facturas con ese dinero desde el 27 de mayo, es lo que usted me dice. Antes de la primera vuelta. Y después de la segunda vuelta, con fecha de julio. Diciembre. Hasta diciembre del 2022. Hay unas facturas que hablan hasta diciembre. Mire, además la gran mayoría de estas facturas relacionadas en la base de datos que nos entrega la USO solo referencian aportes económicos generales a las distintas subdirectivas. Solamente hay 12 pagos referenciados como aportes al pacto histórico para las elecciones presidenciales y para el partido Colombia Humana, que suman un total de 61.539.950 pesos. Ahí los tenemos en pantalla. Así es, Ricardo, y la norma electoral es clara, obliga a que toda donación debe ser reportada en las cuentas de campaña y en dado caso en las del partido, si ese es el destino inicial. Pero ninguno de los terceros beneficiados, el concepto pagado, así como los montos de las facturas relacionadas por la USO a nivel nacional como sus direcciones regionales, aparecen en las cuentas de la coalición Pacto Histórico ni en la campaña.
Un ejemplo de ello es un pago, y vamos a verlo también en la siguiente imagen, por 12.604.800 pesos a la empresa Multiimpresos SAS, con fecha del 14 de diciembre de 2022, solicitado por la regional de Tolú, de la USO, pero que tiene un concepto que llama la atención, porque lo pide la regional de Tolú, pero dice lo siguiente: impresión de afiches para Colombia Humana como aporte económico del pacto histórico para las elecciones presidenciales 2022, presupuesto de la subdirectiva Bogotá. Pero este pago, don Andrés, que ahí estamos viendo la factura de nuestro canal de YouTube, no aparece en las cuentas del partido Colombia Humana en 2022. Y ahí es clarito que dice que los afiches son para Colombia Humana. Mire, otro hallazgo clave en las cuentas presentadas por la USO tiene que ver con dos aportes, uno de 9 millones de pesos y otro de 10 millones de pesos, hecho por los comités de campaña de Petro Presidente en Puerto Gaitán, Meta, y en el departamento del Huila, tal como constan los documentos con membrete de campaña, lo que desvirtuaría en cierta medida las versiones esgrimidas por el presidente Petro y por la coalición Pacto Histórico de que el único receptor y administrador de los recursos era el gerente Ricardo Roa. Pero adicionalmente ya estamos viendo las imágenes que nos hablan justamente de esos aportes que se cobran con membrete del Pacto Histórico de las regionales de Puerto Gaitán y del departamento del Huila. Adicionalmente, Blue Radio pudo establecer, y esta parte es muy importante, que el Consejo Nacional Electoral investiga la posibilidad de que una parte de los dineros entregados por la USO, supuestamente a sus subdirectivos, sí hubieran tenido relación con la campaña Petro Presidente, ya que en la relación de pagos entregada por el sindicato a Blue Radio aparecen varios nombres de personas que hicieron parte de la megaestructura de testigos electorales inscritos por el Pacto Histórico para primera vuelta y segunda vuelta presidencial, Andrés. Sí, Ricardo, y en la primera vuelta figuran 5 personas plenamente identificadas por la USO y por el Consejo Nacional Electoral, pero que los nombres los vamos a omitir para no entorpecer las investigaciones. En total recibieron 18.985.000 pesos. En la segunda vuelta, el número de testigos aumenta a 10 personas, quienes habrían recibido aportes hasta un total de 42.700.000 pesos. Sí, señor. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral investiga si los aportes hechos por la USO a las personas jurídicas detalladas en la relación de pagos y que alcanzan un total de 165.868.601 pesos son empresas que han prestado bienes y servicios para campañas. Lo llamativo es que no evidencian que la campaña ni los partidos que la integran hayan realizado el respectivo reporte en el aplicativo Cuentas Claras. Al final, don Andrés, antes de saludar a don César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, que nos atiende hasta ahora para responder ante estas investigaciones, hablemos de cuáles son los datos, los reportes que tienen de gastos de la campaña presidencial Petro Presidente. Pues mire, Ricardo, cabe reportar que el reporte de ingresos y gastos presentados por la campaña Petro Presidente muestra que tanto en primera como en segunda vuelta tuvieron un gasto que representó aproximadamente el 99% del tope máximo permitido. En la primera vuelta el tope era de 28.536 millones de pesos y la campaña reportó 28.384 millones de pesos. En la segunda vuelta el tope era de 13.347 millones de pesos y la campaña reportó 13.199 millones de pesos. Le consultamos al gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, quien se limitó a decir lo siguiente: ante la sensibilidad de los procesos, tengo instrucción de los abogados de no pronunciarme ante los medios. Usted habló con Dagoberto Quiroga, que era el gerente de la Colombia Humana, que también tiene una parte de la responsabilidad en los gastos de la campaña. ¿Qué le dijo Dagoberto Quiroga? Así es, Ricardo, consultamos con Dagoberto Quiroga, hoy superintendente de servicios. Lo que nos comenta es que él no tiene conocimiento de que esos dineros aprobados por la Unión Sindical Obrera y que estamos revelando aquí en exclusiva en Blue Radio hayan llegado a la campaña, que en las cuentas de Colombia Humana no hubo ningún ingreso por parte de la Unión Sindical Obrera y que no tiene conocimiento de que ese dinero haya ingresado a la campaña. 1:27, don César.